llama? Proteína ¿trans qué? Porque los canales son proteínas transmembranales, los poros son proteínas transmembranales, estos también. ¿Serían proteínas transportadoras? Muy bien, así es, proteínas transportadoras. A ver, la siguiente, please. Transportadoras. Ahora, algo importante es que esas proteínas transportadoras, pues, tal así como un receptor, o sea, así como lo representan, no es tal cual. Sí tienen un sitio específico para la molécula que van a transportar, pero no parece un receptor, porque al final el receptor, tal como sus compañeros anteriormente nos explicaron, también son proteínas transmembranales y que tienen un sitio específico, pero ese sitio específico se encuentra justamente así como lo están representando, ahí en su imagen, así, afuera, en la parte extracelular, y llega el ligando, se une a ese sitio específico y bueno, atraviesa, ¿no? Cuando vimos los canales dependientes del ligando, ahí nos los platicaron. En esta parte, un transportador también tiene un sitio específico, pero dentro de la misma proteína. Por ejemplo, donde tienen, ahí representan una proteína transportadora, que es la de color, pues, donde está justo el receptor, pero abajito. Ajá, donde está señalando su compañero, esa. El sitio específico para esa sustancia se encuentra en la parte, podríamos decir en la parte interna, ¿sí? Porque tiene varias conformaciones que yo creo que ustedes nos van a hablar de las conformaciones de ese transportador. Se tiene que abrir y se tiene que cerrar. Entonces, cuando se abre, pues ahí se encuentra ese sitio específico donde el ligando, bueno, en este caso no se llama ligando, la molécula que vaya a pasar, ya sea urea, como nos dijeron, o glucosa, según específicamente ese lugar. Yo creo que a lo mejor más adelante la han de tener, pero nada más les comento para que no se vayan o no se confundan. Tiene un sitio específico, que seguramente van a ver en bioquímica también, que se parece mucho al sitio específico de una enzima cuando se une, perdón, cuando el sustrato se une a la enzima. Es casi parecido aquí, ¿vale? No se confundan, receptor es otra cosa y transportador es otra cosa. Son proteínas diferentes, ¿sale? Nada más era para hacer hincapié en esa parte. Ahora sí, Sí, profesora. Sí, lo que pasa es que, bueno, también si me falta aclarar esa parte. Los esquemas que les presentamos son nada más como ilustrativos en el aspecto de que creemos que así se puede digerir un poquito mejor la información. Porque como lo comenta, sí, son proteínas y hasta vienen esquemas de cómo vienen la parte, pues, están internas en la membrana y tienen los diferentes receptores, pero bueno, a veces como que es un poco complejo entenderlos, ¿no? Entonces por eso como que lo intentamos hacer un poquito más sencillo poniendo así un receptor. Sí, Pero sí, y sí, de sí, hecho está profesora. bien. De hecho está bien. Y recuerden que para esto son ese tipo de presentaciones. Digo, al final, pues nada más hacemos algunas modificaciones, si falta o si sobra, o etcétera, ¿sale? Eso es importante, que ustedes hayan investigado y si haya quedado alguna duda, aquí la resolvemos, ¿sale? Entonces recuerden que son transportadores, ¿sale? Muy bien, digo, me gustan sus imágenes, cómo lo hicieron, la verdad que está muy bien. Entonces, continuamos, chicos. Como segunda característica tenemos, y bueno, recordemos que el flujo de los solutos siempre va a ser del lugar donde se encuentra más concentrado, o sea, donde hay mayor cantidad, hacia donde está más diluido, o sea, donde hay menos cantidad de soluto. Y bueno, ocurre que estas proteínas transportadoras, a diferencia de los canales iónicos, presentan algo que se llama cinética de saturación, ya que, bueno, la cinética de saturación se refiere a que si vamos aumentando el gradiente de concentración de uno de los lados de la membrana, el flujo de moléculas a través de la proteína transportadora va a aumentar, pero no de forma ilimitada. Llega un punto en el cual el flujo es máximo y entonces decimos que los transportadores están saturados. Si lo vemos de esta forma, esta cinética específicamente la podríamos entender si la comparamos con la cinética enzimática. Ahora vamos a pasar a dar el ejemplo del transporte de glucosa, la cual entra a la membrana por el transporte facilitado.
Bueno, aquí como ya comentó la profesora, y disculpe profesora, como que no entendía muy bien la pregunta. Cada una de las proteínas que nosotros vamos a ocupar en este tipo de transporte se llaman transportadoras y son específicas, como ya lo mencioné hace un momento, para cada tipo de soluto de interés. En el caso de la glucosa, y es muy particular, la proteína que involucra este transporte se le llama GLUT. Hay GLUT1 y bueno, en un artículo que yo encontré hay hasta GLUT9. Sin embargo, la principal proteína o donde la encontramos con mayor frecuencia es la número 1, la número 2 y la número 3. Son datos un poco específicos, pero ahorita les vamos a decir dónde ustedes pueden revisar específicamente la función de cada uno de estos tipos. Sin embargo, pues todo se resume a únicamente una función, que es el paso de transporte para la glucosa, ¿no? Que bueno, como ya lo mencionamos, cómo es el proceso, pues entonces la glucosa se va a encontrar en un medio extracelular o intracelular también, y se va a unir a este tipo de receptores, que como ya lo comentó la profesora, son sitios activos en donde se va a reconocer este soluto. Cuando la proteína lo reconoce, se va a abrir, permitiendo el intercambio como podemos ver aquí. Cabe también mencionar que cada tipo de GLUT la encontramos en diferentes órganos. Las principales, que son la 1, la 2 y la 3, nosotros la encontramos en tejidos, pues bueno, realmente en la mayoría de células que nosotros podemos encontrar en el cuerpo. Sin embargo, ya las demás son un poquito a lo mejor más específicas para lugares a lo mejor donde no es tan necesario el paso de glucosa, y hay otras donde sí es muy necesario, donde constantemente hacemos uso de esa glucosa como fuente de energía, y entonces las proteínas son mucho más sensibles. Y el segundo ejemplo sería el transporte de urea, que también es un transporte facilitado. Y bueno, ocurre que la urea, a pesar de que es una molécula sin carga como tal, la distribución de carga que tiene alrededor no le permite atravesar la membrana lipídica por difusión simple, es una molécula polar. Pero también podemos observar que aproximadamente el 50% de los solutos en la orina es urea, y también la urea se excreta, aunque en menor proporción, a través del sudor y por vía intestinal. Entonces, bueno, es evidente que tiene que existir alguna forma en la cual la urea se mueve dentro y fuera de la célula de forma sencilla, y esto se logra a través de los canales transportadores de urea. Existen dos tipos principales, los UTA y los UTB, que están localizados en los eritrocitos y las células endoteliales. Estos, a su vez, se subdividen y especializan según la localización específica de esos canales, y son necesarios porque gracias a ellos se puede generar el gradiente osmótico que permite concentrar la orina y así mantenerla en flujo en el cuerpo. Bueno, y aquí nada más una pequeña representación sobre lo que les hablamos de cinética de saturación, donde si lo comparamos con la difusión simple, por ejemplo, si aumentamos los gradientes, aumenta el flujo a través de las membranas, mientras que a través de los canales transportadores, pues va a llegar a un tope, llegando a ese punto, no importa cuánto aumentemos el gradiente, el flujo se va a mantener constante. Y también ahí hay una pequeña imagen del mapa de potencial electrostático de la urea, donde vemos que a pesar de que es una molécula que no tiene carga neta, sí posee una distribución de carga desigual que le confiere un carácter polar. Justamente anterior, ándale, esa gráfica es muy importante. ¿A quién se parece esa tendencia del transporte facilitado? A la cinética de las enzimas. Así es, a la cinética enzimática. Así se parece un montón porque sabrán ustedes, no sé si ya lo vieron, pero las enzimas también se saturan. ¿Ve? Eso es muy importante. Chicos, ese tipo de... Entonces, díganme en resumen, así un súper resumen, o los puntos muy importantes para compararlos entre la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuáles son esas características que lo diferencian de la difusión simple? De forma muy resumida. La principal es la participación de las proteínas transportadoras. Muy bien. ¿Cuál es la otra? Solo se pueden transportar solutos no polares
carga. Ok, ¿cuál sería la otra? Que esas proteínas transportadoras, ¿qué tienen? ¿Pueden transportar cualquier cosa que se presente ahí? No son específicas. Son específicas, tienen un sitio específico para cada una de las moléculas, ¿vale? Eso es importante, la especificidad. ¿Y cuál es la otra que se observa en esa cinética? Que presenta la cinética de saturación. Que son saturables, ¿no? Los transportadores en algún momento se llegan a saturar y pues con la pena, si hay mucha glucosa, urea u otra molécula, pues ya no se puede transportar debido a que llega a un nivel máximo de saturación, ¿no? Eso es importante y eso lo distingue de la difusión simple. En la difusión simple, ya nos comentaron los compañeros que atraviesan, hay moléculas que atraviesan fácilmente la membrana, como cuáles son esas moléculas que atraviesan fácilmente la membrana. La glucosa y la urea. No, pero en la difusión simple. En difusión simple, El ¿cuáles son? oxígeno. El oxígeno, ¿qué más? Todos los gases, ¿no? Todos los gases. ¿Qué más? ¿Qué más aparte del oxígeno? De los gases. Pues. Los demás, chicos. Pues sería cualquier molécula no polar. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, ¿como cuál? Dióxido de carbono. Que son gas, ¿no? Todos los gases. ¿Qué más? También hay transporte de estas moléculas que nosotros les estamos presentando únicamente por difusión por transporte facilitado. Difusión. La glucosa también llega a transportar, pero ahora sí que es muy lenta ese transporte. Exacto, ese es lento. Entonces, difusión simple, aquí sí hay que hacer, separar porque al final los dos son diferentes. Difusión simple, todos los gases, todas las sustancias o estas moléculas que son lipofílicas, por ejemplo, y de hecho en la vez anterior nos dijeron algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos, los esteroides, ¿no? Que son moléculas lipofílicas. Y la facilitada, pues ya necesitan de ese transportador y los ejemplos que nos dieron sus compañeros son la glucosa y la urea, ¿sale? Le pasas tantito la anterior, please, donde está la otra. Usted me dice. Ajá, ahí. Entonces, como bien sus compañeros, fíjense, no lo vayan a desechar esta información que les dieron, porque la vamos a ver más adelante. Aquí está este transportador, si se dan cuenta, aunque aquí no se ve cómo se abre, cómo se cierra, hagan de cuenta que, bueno, coloquen sus manos, junten sus manos y de la parte inferior, no donde están los dedos, es la parte superior, en la parte inferior donde comienzan sus manos, ábranlas, junten sus manos y luego las abren y se van a dar cuenta que forman una V. ¿Ya lo vieron? Forman una V y cuando hace esto el transportador, hagan de cuenta que su mano es el transportador y está en la membrana. Se abre, tiene una forma de V y justamente tiene el sitio específico, donde pues en la parte interna llega la glucosa, porque como hay mucha glucosa, pues entonces glucosa llega, interacciona con su sitio específico y cuando hace eso cambia de conformación esta proteína que es transportadora y ahora hace lo contrario, junten los dedos y esta V se invierte, ¿sí? Entonces cuando se invierte, se abre hacia el otro lado, es decir, hacia la parte interna de la membrana y deja salir a esa, o pasa, pues transporta, podemos decirlo así, esta glucosa hacia la parte interna de la célula, ¿vale? Entonces es como una V, ¿sí? Primero se abre hacia la parte extracelular,
se une esa molécula específica y cambia de conformación y esa proteína transportadora ahora se abre en forma de V, pero ahora hacia la parte intracelular, ¿sale? Son cambios conformacionales de estas proteínas transportadoras, ¿vale? Entonces, así como les platiqué de GLUT, pasa para la urea y pasa para algunos otros azúcares. ¿Vale? También hay transporte de aminoácidos, sin embargo, igual ese es muy variado por los diferentes tipos que existen. Entonces, por eso nada más les presentábamos estos dos. Pero también una molécula característica que podemos encontrar en este transporte son los aminoácidos. Exactamente. Así es. ¿Dudas que tengan sobre este tipo de transporte, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Nomás díganme sí o no. Sí, Sí, profe. sí, todo bien. Muchas gracias. Adelante. Continuamos con el siguiente tipo de transporte que es transporte activo. Adelante. Nada más para finalizar, profesora, ya Sí. aquí estaban nuestras referencias, pero ya en anexos está la parte completa de los procesos de contracción, por si alguien lo requiere. Ay, ok. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque lo vamos a ver más adelante. Ok, profesora. Muchas gracias. Y chicos, solo un equipo ha subido al tablón, solo un equipo ha subido su infografía. Entonces, acuérdense que lo tienen que subir al tablón, digo, a menos que les compartan a sus compañeros la presentación, pero yo prefiero que sea en una infografía en el tablón, ¿vale? Solo un equipo lo ha subido. Continuamos con el siguiente equipo, que es el equipo 3, si no mal recuerdo, chicas, chicos. Adelante. Ahora sí, nadie ha puesto su nombre en el chat, ¿eh? Digo, no les comento para que lo hagan.
Estas son las características del transporte activo primario. No va a ser espontáneo, ya que como nos dijo nuestra compañera, se va a producir, bueno, en contra del gradiente electroquímico. Va a consumir energía, lo que nosotros conocemos o se define como endergónico. La energía siempre va a ser mayor al final que en la inicial, debido a que se va a estar generando, bueno, y utilizando ATP constantemente. Como vemos en la imagen, les puse lo que es la molécula de ATP y esta es la que se va a utilizar para ocupar energía y realizar nuestro transporte activo primario. Como vemos, se rompe el enlace del último fósforo y esta hidrólisis nos va a generar energía pasando de ATP a ADP. ¿Le puedes pasar, por favor? Esta es una tabla de los principales transportes activos celulares que se generan en las células eucariotas. El primero que tenemos es el de factor de acoplamiento, en el que se da un intercambio de hidrógenos en la membrana mitocondrial interna y este nos va a ayudar a la síntesis de ATP que va a ser impulsada por el gradiente electroquímico de los hidrógenos. Después tenemos la fosforilación. Este se da en las vesículas citoplasmáticas y en las membranas plásmicas. Este nos va a ayudar a activar enzimas lisosómicas. Después tenemos la de fosforilación, que es las que vamos a ver de las bombas de sodio-potasio. Tenemos también la de Ok. ¿ya? Es que me pareció que estaba inestable. Seguimos con la de fosforilación, que como les decía es la bomba de sodio-potasio, que es la primera que vamos a ver. Esta se da en las membranas plasmáticas. Después tenemos la de hidrógeno-potasio, que esta se da en el estómago para controlar la acidificación de la luz estomacal. Y vamos a ver después la bomba de calcio. Una se puede llevar a cabo en el retículo sarcoplásmico y endoplásmico, la otra en las membranas plásmicas y otra en la membrana plásmica y vesículas citoplasmáticas. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí tenemos otros ejemplos que son transportadores ABC. En estos se utilizan diferentes sustratos y la mayoría se va a llevar en la membrana plásmica. Estos nada más se los ponemos como ejemplos, ya que estos solo... No, estos no los vamos a ver, solo vamos a ver los otros. ¿Le pueden pasar, por favor? Primero vamos a empezar con la bomba de sodio-potasio. Esta se genera en un gradiente electroquímico. Es electroquímico ya que va a haber dos gradientes. El primer gradiente va a ser el eléctrico. En el espacio intracelular de nuestra célula vamos a tener cargas negativas y el sodio que tenemos por fuera va a ser positivo. Entonces, cuando se realice este intercambio, va a ser por la interacción del negativo de adentro y la parte positiva del sodio de afuera. Y también vamos a tener un gradiente de concentración, ya que en el exterior siempre va a haber menor cantidad de potasio y afuera va a haber mayor concentración. Como habíamos visto, el gradiente va a ser en contra, ya que vamos a pasar de afuera, que hay menor cantidad, a adentro, que hay mayor concentración. Este va a ser un transporte electrógeno o electrogénico y significa que se mueve hacia un lado diferente de la cantidad de cargas del otro, por lo que se va a crear una diferencia de potencial de membrana. Yo aquí como resumen les puse que el intercambio se da entre 2 potasios que entran y 3 sodios que salen. ¿Le puedes pasar, por favor?
Ahora vamos a ver, se podría decir que los pasos. Estos se van a llevar a través de una proteína intrínseca transmembranal, que es la que nos va a ayudar a este intercambio de sodio-potasio. Como vemos, la molécula cuando no está fosforilada va a ser más afín, o sea, le va a atraer más el sodio, por lo que estos van a poder entrar en la proteína transmembranal. Después esta proteína se va a unir un ATP, y cuando se une un ATP ya no va a ser afín al sodio, ahora va a ser afín al potasio. Por lo que cuando nosotros ponemos el ATP, ahora este sodio que ya no es afín a la proteína va a salir. Va a salir y ahora va a ser más afín al potasio, el cual se va a pegar a la proteína intrínseca. Y después de que se pegó, puedes ir indicando en la presentación. Ya después de que este fósforo se va a quitar de la proteína intrínseca, ahora el potasio que había entrado va a salir, porque como recordamos, cuando la proteína está fosforilada va a ser afín al potasio. Una vez que nuestro ATP se quita, va a volver a ser menos afín a por lo que va a entrar. ¿Le puedes pasar, por favor? Espérame tantito, nada más. Chicos, ¿sí entendieron la manera en cómo funciona esta bomba sodio-potasio? Porque la vamos a ver de aquí hasta el fin de nuestra vida, ¿sí? ¿Queda entendido, chicos? ¿Sí se entiende por qué se genera un gradiente? ¿Sí se entiende por qué es electrogénica? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. Sí. Ok, bueno. Eso es muy importante, que sepan el paso específico. ¿En qué momento se rompe el ATP? ¿En qué momento pierde afinidad? A ver, le pasas tantito al anterior. Lo que no recuerdo es, se rompe el ATP en ADP, y eso es lo que usa justamente para que se muevan estos sodios hacia el exterior, ¿sí? Entonces, primero se pierde el ADP o bueno, el ATP cuando se rompe, pues se rompe en ADP y fosfato inorgánico, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué se va primero, el ADP o el fosfato inorgánico? Primero se va el ADP porque el fosfato se va a quedar en la membrana, en la proteína, perdón. En la proteína todavía unido, y eso, cuando se va el ADP, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? Se va a quedar ¿puedes indicar en la tercera imagen de las de arriba? Ándale. Ahí en la esquinita se ve el fósforo inorgánico, que es el que nos va a permitir que el sodio salga y entren nuestras moléculas de potasio. Bueno, nuestras átomos de potasio. Así es, y fíjense, aquí se representan los sitios activos tanto para el sodio como para el potasio. No es el mismo, ¿se dan cuenta? Cada uno tiene su sitio específico. Entonces, primero entra sodio, recuerden, se une al sitio específico en la parte interna, es como les decía yo, pero para los transportadores. En el transportador, recuerden que solo es un sitio activo y va a favor del gradiente, nada más, para que no se me hagan bolas. De aquí, cada uno tiene su sitio específico. El sodio, que son 3, y el potasio también tiene su sitio específico. Ya cuando entra el potasio, fíjense que hay un cambio de conformación de estas proteínas, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es que se modifican? En el paso 1, en el primer paso, es la forma, como yo les platicaba, que es como forma de V, ¿no? Abierta hacia el interior de la célula. Y al final, en el último paso, que sería 1, 2, 3, siguiendo las flechitas, en el paso 6, fíjense que ahora
igualmente se va modificando la conformación a lo largo de estos pasos de tal manera que el potasio es liberado hacia el interior de la célula, ¿sí? Al final termina igual, ¿se dan cuenta? Termina en la misma forma en como inició, pero a lo largo de estos pasos se va modificando su forma. Eso es importante, hay un cambio conformacional, ¿vale? Eso es muy importante que se les quede claro, ¿vale? Ahora nos van a mostrar otro ejemplo. Adelante. Ok, ahora yo les voy a hablar de lo que es la bomba de calcio, o también conocida como la de calcio ATPasa. Esta es una bomba de tipo P, puesto que se autofosforila durante su ciclo de bombeo. Después lo voy a explicar más adelante y pues más a fondo. Esta bomba se encuentra principalmente en las células somáticas, como pueden ser las células epiteliales, neuronas, eritrocitos o leucocitos, y se dan en una membrana bueno, una mitocondria. Y las que no entran en este grupo de las células somáticas son las células musculares. Aquí se da en la membrana y en el retículo sarcoplásmico. Es muy importante aquí mencionar una de sus principales funciones, que es la contracción muscular, y también la diferenciación, la proliferación y la apoptosis. Bueno, existen diferentes subunidades de la bomba, como aquí podemos observar que está pues la subunidad alfa, que es la que se va a encargar de transportar iones, de los cambios de conformación, y es justamente la que se va a encargar de fosforilar. Después tenemos a la subunidad beta, que es la que se encarga de direccionar a la proteína desde su tránsito del núcleo a la membrana o retícula. Por último tenemos a la subunidad gamma, es la subunidad reguladora. Y bueno, aquí podemos observar que el valor de concentración en el líquido extracelular siempre va a ser mayor al líquido, bueno, de concentración de calcio, va a ser siempre mayor del líquido extracelular con un valor de 2.4 al líquido intracelular, que podemos observar que es un valor muy bajo. Ahora, como observamos en la imagen, la bomba que se encuentra en el líquido intracelular, o bueno, más bien en la membrana plasmática, va a ser de la familia 2B. Y la que se encuentra en el retículo endoplasmático va a pertenecer a la familia 2A. Nosotros, para poder exponer, vamos a utilizar las abreviaciones BMP, que significa bomba de la membrana plasmática, y BRS, que significa bomba del retículo endoplásmico. Como aquí observamos, una se encuentra de forma normal en las células somáticas y la otra ya se divide en las células musculares. Estas serían las células somáticas y estas las células musculares, y por ello se da en el retículo endoplásmico. En cada ciclo, dependiendo de la bomba, esta puede mover de 1 a 2 iones de calcio. De 1 a 2 iones de calcio en contra de su gradiente por cada molécula de ATP que hidroliza. El transporte activo del calcio se logra gracias a que la proteína atraviesa dos estados, a los que se le denomina estado 1 o de alta afinidad, como aquí vemos que son los que están de color amarillo, y estos van a ser aquellos en donde la proteína va a ser permeable hacia el lado con menor concentración. Y bueno, y si recordamos la diapositiva anterior, este lado era el del líquido intracelular. Aquí observamos que es de este lado la de aquí y de este lado la de acá.
para después pasar a un estado 2, que es conocido como el de baja afinidad, que es el que encontramos de color rojo. En el caso de la membrana plasmática, va a ser el de líquido extracelular, y en el caso del retículo endoplásmico, pues va a ser aquí, justo aquí, en el retículo endoplásmico. Bueno, aquí les voy a tratar de mencionar cómo es que son los pasos. Y pues primero es importante mencionar que la liberación del calcio siempre se produce en el lugar del mayor gradiente y va a marcar el cambio de estado. El cambio de estado es lo que mencionaba de baja afinidad y alta afinidad. Y pues para que esto pueda ocurrir se requiere que la proteína esté fosforilada. Lo voy a explicar más a detalle para que más o menos me puedan entender a qué me refiero. Como paso número 1, tenemos que la proteína va a estar permeable al lugar de menor concentración, mientras es liberado el hidrógeno. Recordemos que ahorita, bueno, como primer paso, el de menos concentración es el de alta afinidad, que de la membrana plasmática tenemos el líquido intracelular, al igual que de el retículo endoplásmico, tenemos que empieza del líquido intracelular, o sea, de este lado. Después de aquí, el ATP se va a unir a la proteína. Aquí no encuentro dónde está esa diapositiva, y creo que lo borré por accidente, pero es como la que está aquí. Esta. Que es, bueno, en este momento es cuando el ATP se une a la proteína, y así el ATP va a ser hidrolizado y solo va a liberar el ADP, y se va a quedar unido el fosfato, como aquí, bueno, aquí podemos ver. Una vez que se queda unido el fosfato, va a ser el momento en el que se dice que la proteína está fosforilada. Y si recuerdan, es lo que había mencionado que era necesario para que se pudiera dar esta bomba. Ya que pasó esto, la proteína va a cambiar su vía y ahora va a ser permeable dirigiéndose hacia el lado contrario, o sea, ahora hacia el de mayor concentración, que sería que va a cambiar el estado a baja afinidad, al de color rojo, que sería líquido extracelular en el caso de la membrana plasmática, y el de aquí sería al retículo endoplásmico. Después de esto, se va a liberar el calcio hacia el espacio correspondiente, y el hidrógeno se va a unir a la proteína. O sea, por aquí se va a liberar el calcio del lado izquierdo, y de aquí va a ser el calcio que se va a liberar. Y ya por último, la proteína va a liberar al fosfato, y lo que hará que la vía permeable cambie otra vez al estado inicial, o sea, al estado de alta afinidad, que es lo que nos dice que que va a ser permeable hacia el lugar de menor concentración del funcionamiento. Y después de esto ya se va a volver a repetir el ciclo otra vez. Bueno, pues en resumen podemos decir que la Ya se bomba va a de acabar calcio... el tiempo, compañera. ¿Vale? Ya se va a acabar el tiempo de la reunión. Ay, Ok. entonces, espérenme. Entonces, si quieren, ahorita nos desconectamos mejor, ¿sí? Y nos vemos en 5 minutos, ¿vale? Nos desconectamos, please.
Así, chicos, continuemos con la presentación, por favor. ¿Ya se ve? Ya se ve. ¿Ya empiezo o espero tantito? Ya puedes comenzar, Ruth, por favor. Gracias. Ok, gracias, maestro. Ok, ahora sí vamos a ver el resumen de todo. Pues primero que nada, mencionar que la bomba de calcio es una proteína transportadora, como lo dice aquí, que se va a encargar de bombear calcio y utiliza el ATP para esto. Y como ya lo vimos, todas las bombas de transporte activo primario utilizan el ATP, que en sí no es el ATP, sino que ocupan la descomposición de este, es decir, cuando se forma el ADP y un ion fosfato. Bueno, aquí en la bomba de calcio encontramos que se tienen concentraciones muy bajas en citosol, y esto es debido a que existen dos bombas, como lo vimos aquí, que es la que se da en la membrana celular, que esta va a bombear el calcio hacia afuera. Y en segunda tenemos la bomba que se da en los orgánulos vesiculares. Como ya lo vimos, se puede dar en el retículo sarcoplásmico o en las mitocondrias. Esta se va a encargar de bombear el calcio hacia el interior. Después tenemos a la bomba de iones hidrógeno. Esta se va a ubicar en las glándulas gástricas, más específicamente en las células parietales, donde uno de sus extremos va a secretar iones hidrógeno y cloro, para así formar el ácido clorhídrico. También se encuentra en la porción distal del túbulo distal y en los conductos de los riñones. Aquí tenemos como al túbulo colector cortical. Estas células intercalares van a secretar hidrógeno desde la sangre hacia la orina. Bueno, ya en la otra diapositiva les voy a explicar más o menos el esquema. Y pues esto es muy importante, ya que se va a encargar de eliminar el exceso de hidrógeno de los líquidos corporales. Mejor dicho, va a eliminar la acidez del cuerpo. Ok, ahora sí, como ya vimos, la bomba de iones hidrógeno se puede dar en las glándulas gástricas, en donde se va a encargar de secretar iones hidrógenos hacia el exterior de la célula. Y pues va a secretar cloruro para así producir el ácido clorhídrico. Es decir, vamos a tener un ion de hidrógeno en la parte interna, como aquí lo observamos, y hacia el exterior de la célula, donde se va a encontrar denominado como células parietales. Esta se va a encargar de enviar estos hidrógenos a la luz del estómago, es decir, de aquí, del hidrógeno del interior, va a pasar para acá, para las células parietales. Después tenemos otra muy importante, que es la de los túbulos distales y colectores. Esta se va a encargar de secretar iones, hidrógeno, desde la sangre hacia la luz. Como aquí lo observamos, ahora es de este lado, del lado izquierdo. Solo es meramente para explicar gráficamente. Que de la sangre, el hidrógeno va a pasar del interior hacia el exterior, que nuestro exterior en este caso es la luz del túbulo distal y del túbulo colector. Este es muy, muy importante, puesto que es la encargada de realizar la homeostasis de ácidos y que hace que la sangre se encuentre entre los valores de 7.35 y 7.45. Si esto no pasaría, el pH sería pues muy ácido y pues no queremos eso.
Bueno, y ahora les voy a hablar acerca del transporte activo secundario. A este transporte también se le conoce como indirecto o acoplado. Y bueno, su característica principal es que no requiere directamente una fuente de energía química, como la ATP, como hemos estado mencionando anteriormente en otras diapositivas. Y bueno, recordando un poco acerca de la bomba sodio de potasio que nuestra compañera Carol nos explicó, vamos a tener que va a haber una forma, bueno, más bien se van a formar un gradiente de iones sodio. Esto a partir pues de la bomba, ¿no? Esto va a permitir lo que es la entrada de azúcares y aminoácidos, ya que es fundamental que exista esta concentración. Y es por ello que va a haber dos tipos, como vamos a ver más a profundidad. El primero pues se denomina cotransporte o simporte. Y este se refiere ¿le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, aquí ya tenemos el de simporte. Entonces, tenemos aquí que, como ya he mencionado, la concentración o el gradiente de los iones sodio, que va a estar en el exterior de la célula. Entonces, cuando es un transporte activo secundario por simporte, va a ocurrir que el ion sodio y la glucosa van a ir en la misma dirección. Es decir, que aquí estamos observando que ambas se encuentran unidas a un sitio específico de toda esta proteína transportadora. Mientras que en el caso de antiporte, lo que va a ocurrir es que la molécula, en este caso, ya sea el calcio, el ion calcio, se va a mover en dirección opuesta al ion sodio. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí está de forma más detallada cómo surge este mecanismo, el cual es el de mecanismo de sodio-glucosa, y ese es importe. Bueno, como paso número 1 tenemos en este caso, no sé si me puedas ayudar a señalar, por favor. Gracias. Los iones sodio, los cuales se van a acoplar a nuestra proteína transportadora en un sitio específico. Observamos también que la proteína transportadora se encuentra abierta hacia el exterior de la célula. Bueno, posteriormente va a ocurrir que la glucosa se va a unir también a un sitio específico, como podemos observar. Esto va a ocasionar que pues haya un cierre más bien hay un cambio conformacional en la proteína transportadora. Y bueno, va a ocurrir que ahora va a estar abierta hacia el interior de la célula. Tenemos que el constante sería la expulsión de los iones sodio debido a la bomba sodio-potasio. Va a originar que, más bien, primero que estos iones sodio van a estar al interior de la célula, van a ser continuamente expulsados por esta bomba, y se observa que la glucosa va a quedar todavía unida a esta proteína transportadora. Y aquí pues está abierta hacia el interior de la célula. Luego ocurre que la glucosa va a ser expulsada hacia el interior de la célula. Y bueno, aquí también se sigue, digamos que finalmente, esto va a producir que la proteína transportadora regresa a su estado original de estar abierta hacia el interior. Entonces, para que todo esto ocurra, es importante tener en cuenta la entrada de 2 iones sodio por cada molécula de glucosa. Y es indirecto porque no requiere como tal energía, pero mientras haya esa concentración de iones sodio al exterior de la célula, se podrá realizar ese transporte. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí también está más detallado, es el mismo mecanismo del que les hablaba anteriormente. Podemos ver lo que son sus elementos y también, pues, cómo se están uniendo a lo que es, en este caso, cotransportador, perdón, sodio-glucosa, y cómo va en aumento, es decir, en este caso tenemos que hay una mayor concentración de iones sodio en el fluido extracelular, y en el caso de la glucosa, pues va a haber mayor, ya sea en el citoplasma. La siguiente, por favor. Aquí, espérame. Ah, Bueno, sí. lo mismo. Sí, en anterior, inclusive en las que van a ser, en los siguientes ejemplos, utilizan, ¿por qué usan el sodio? Porque el sodio es lo que es, digamos, como el mecanismo que va a permitir la entrada, ya sea a través de el gradiente, bueno, más bien el gradiente que se está generando. Bueno, Ujú. sirve como fuerza motriz, también se puede decir. Ajá, el gradiente que se está generando. Muy bien. ¿Quién lo está generando? El ion sodio. No, ajá. No, o sea, el sodio se usa porque se genera un gradiente, pero ¿quién genera ese gradiente? Esa diferencia de sodio. ¿Quién lo está haciendo? La bomba sodio-potasio. Muy bien. Entonces, eso es muy importante, chicos, que se den cuenta cómo aquí ese transporte activo secundario usa, como bien lo dijo su compañera, de manera indirecta, este gradiente que ya se generó previamente gracias al gasto de energía metabólica, ¿sí? Usa el sodio y aprovecha el sodio para transportar alguna sustancia, en este caso glucosa, ¿sí? Eso es muy, muy importante que lo tomen en cuenta, ¿sale? Y ahorita nos vas a mostrar otros ejemplos, ¿verdad? Sí. Adelante. Bueno, tenemos lo que es ahora en este caso, el transporte secundario de antiporte, que como ya había mencionado, se caracteriza en que la molécula ion se va a mover, en este caso, en dirección opuesta. Y tenemos dos tipos, bueno, más bien sería ejemplos. El primero es el cotransporte de sodio-calcio, calcio. En este caso, pues observamos que el calcio va a ser, en este caso, expulsado hacia el exterior celular, mientras que el sodio va a entrar. Aquí también podemos observar en este caso, mismos elementos, solo que pues la proteína, en este caso, la proteína transportadora es específica, bueno, va a ser de sodio-calcio. Y bueno, el siguiente va a ser el cotransporte de sodio-hidrógeno. Y pues, podemos decir, bueno, más bien, se aplica generalmente o sucede en los túbulos proximales de los riñones. Es decir, que los iones sodio, como podemos observar, se desplazan desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula tubular. Y pues los iones hidrógeno van a ser cotransportados hacia la luz tubular. ¿Le puedes regresar a la anterior, por favor? Algo que me faltó mencionar es que este mecanismo generalmente va a suceder en las células epiteliales de lo que sería en el intestino. La siguiente, por favor. Y en el caso del cotransporte sodio-calcio, bueno, también va a ser importante para el control de los niveles de calcio, ya sea en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias. Y la siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Ok. Una pregunta de manera resumida. Hablando del transporte activo primario, en este caso nos dieron el ejemplo de la bomba sodio-potasio. ¿Vale? Nos decían algo
algunas características importantes de esta bomba sodio-potasio, y una de ellas es que es electrogénica, ¿sale? Es electrogénica. ¿Qué quiere decir electrogénica? Esa es una característica importante. Las bombas, todas las bombas, y sobre todo esta que es de gran importancia, generan una diferencia de potencial, una diferencia de un gradiente electroquímico, ¿sí? Eso es muy importante. Pero además, ¿qué significa electrogénica? O sea, génica es generación como formación, ¿no? Y electro, ¿qué es? Porque creo que a todos nos queda claro que se genera esta diferencia de potencia, bueno, esta diferencia de gradiente. Y bueno, aquí que pone diferencia de potencial de membrana. ¿Qué es potencial? Ya se Ok, el voltaje, ese es otra, algo importante. Entonces, fíjense, la bomba de sodio-potasio, primero, genera un gradiente de concentración, como aquí lo ponen sus compañeros, genera un gradiente de concentración importantísimo para lo que vamos a ver más adelante. Yo espero que ustedes ya estén ahí deduciendo para qué nos va a servir, ¿sí? Es un gradiente, genera un gradiente de concentración y aparte genera este voltaje que tiene la membrana, es decir, las cargas o esa diferencia de cargas que tiene la membrana. Es muy importante. De hecho, aquí en la diapositiva lo señalan. Afuera, cómo está cargada la membrana y en la parte interna, cómo está cargada la membrana. interna es negativo, Así es, y afuera es positivo. positivo. Muy bien, entonces aquí ya vamos integrando más información. Recuerden, toda, ¿y qué membranas son las que están cargadas? Afuera positivo, adentro negativo. ¿Cuáles serán las que, primero, estas bombas sodio-potasio, dónde se encontrará? Ya nos dijeron algunos ejemplos, pero usted, y esto va dirigido hacia todos los que estamos aquí presentes. ¿Dónde se encontrará esta bomba? Aparte de todos los tejidos que ya nos comentaron sus compañeras. ¿En qué células? ¿Solo serán en ciertas células específicas o en todas las células de nuestro cuerpo? Se encuentra en todas. Así es, se encuentra en todas las células del cuerpo, ¿sí? Unos ejemplos ya nos dieron las dos compañeras y la función en ese tejido y que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Pero se encuentra en todas las células del cuerpo. Gracias a que se encuentra en todas las células del cuerpo, pues es capaz de generar ese gradiente y esa diferencia también de voltaje, ¿sí? Es decir, que es electrogénica. Ahora, otra pregunta. Aparte de ser electrogénica, aparte de generar un gradiente de concentración, ¿qué otra función tiene esta bomba sodio-potasio? Por ejemplo, el sodio es una sustancia osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio cuando se mueve o a donde se mueva, pues va a jalar siempre al agua. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con ese dato que yo les acabo de dar, ¿qué función tiene esta bomba de sodio-potasio? ¿Qué otra función, aparte de las que ya vimos ahorita? Meter agua en la célula también. Meter agua en la célula, ¿sí? O mete o saca, de acuerdo a cómo es el movimiento. Y por lo tanto, mantiene la forma celular, ¿sí? Gracias a que el agua se mueve junto con el sodio, ¿sí? Entonces mantiene esta forma celular, ¿sí?
Si no existiera bomba de sodio-potasio, ¿qué creen que pasaría? Acuérdense que de acuerdo a todo lo que ya vimos anteriormente, ya sabemos que nuestra membrana tiene canales, tiene diversos tipos de canales, ya nos comentaron sus compañeros, canales iónicos, tenemos canales dependientes de ligando, tenemos canales de formación. Si no existiera esta bomba, si no existiera este tipo de transporte, ¿qué pasaría con, hablando particularmente de los iones, qué pasaría con ellos? No existe un intercambio porque, por ejemplo, en el gradiente de concentración, en el exterior hay menos cantidad de potasio. Entonces, adentro se generaría como un exceso. Y más que exceso, como no existiría la bomba, entonces los iones tratarían de llegar a equilibrarse, ¿sí? O sea, afuera, que tenga la misma cantidad que adentro de la célula y viceversa, ¿no? Igual de sodio, que tenga la misma cantidad afuera que adentro. Si no existiera esa bomba, ¿sí se nota la importancia de esta bomba de sodio-potasio? Sí, profe. Ok, eso es muy, Sí. muy importante porque ahorita lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Entonces, que no se les olviden estas funciones importantes. La bomba sodio-potasio genera el gradiente, es electrogénica, es decir, que genera estas cargas que se mantengan en la membrana. Vamos a ver otras propiedades que tiene la membrana también, pero eso es una función importante y mantiene la forma celular, ¿sí? Esas son importantísimas en este caso. Y además que nuestro transporte activo secundario, pues aprovecha este gradiente que genera de sodio, pues para introducir otras sustancias en contra de su gradiente de concentración. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Dudas que tengan hasta transporte activo secundario, chicos? Sí, no. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Mariana. ¿Los demás? Todo bien, profesora. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver esta importancia que tiene todo este tipo de transporte. Nos falta un tema, pero pues supongo que sus compañeras ya nos lo van a dar, ¿verdad? Del equipo número... ¿Cuál equipo? Ay, no me acuerdo qué equipo era. Bueno, uno de los equipos que no recuerdo era, creo que el equipo 6. Equipo 6. Me parece ser que ya no va a haber nadie del equipo 6. Entonces, otro tipo de transporte, que es transporte en masa, también usa muchísima energía metabólica, ¿sí? Entonces, no lo vamos a ver ahorita, así a detalle, lo vamos a ver más adelante, aprovechando algunos temas que implican ese tipo de transporte, y en ese momento mejor abundo, ¿sale? Por ahorita solo voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, muchas gracias, chicas. Voy a... Me indican cuando ya se vea mi pantalla, por favor. Espérenme. Es la pizarra. ¿Sí se ve? Todavía no, y ya. Ok. Entonces, voy a hacer nada más un pequeño... Ay, espérenme, déjenme conectar la computadora porque se está descargando. Ok. Nada más un pequeño resumen. El transporte... Aquí lo voy a poner. Voy a poner solo la T de transporte a través de la membrana. Ya saben que es transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana se divide o se clasifica en transporte pasivo y en transporte activo. Dentro del transporte pasivo tenemos ¿a quién tenemos? Difusión. Ósmosis. Ósmosis. Muy bien.
facilitada, ¿no? Osmosis. Transporte facilitado. Así, espérenme que me equivoqué. Osmosis. Difusión facilitada. Y nos faltan aquí, ¿no? Espérenme. Y por canales iónicos. Exacto, canales iónicos. Entonces, canales. Difusión, le voy a poner difusión por canales iónicos. Le voy a poner la mayúscula porque se ve rarito. Osmosis, ok. Un acento. Ajá, entonces ya quedamos con difusión por ósmosis. Bueno, difusión simple, difusión por ósmosis, difusión a través de canales iónicos y difusión facilitada, ¿sí? En la simple, pues ya saben ustedes que solo es el paso directo a través de la membrana, ¿sí? Ya hablamos de los gases, hablamos de esas sustancias lipofílicas, inclusive el agua, ¿sí? Pero el agua le cuesta muchísimo trabajo, pero sí pasa lento, pero ahí va. Osmosis, recuerden que es el paso de un solvente a través de la membrana. En este caso siempre nos vamos a referir aquí, pues al agua, ¿vale? Voy a poner aquí nada más agua. Agua, ¿a través de qué? Agua, a través de unas proteínas que se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Aquaporinas? Aquaporinas. Muy bien. Y entonces difusión simple, que bueno, le voy a poner. Este es un resumen de todo lo que nos sirve, ¿vale? Que son los gases. Gases ya saben como cuál: oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera. Sustancias lipofílicas. Sustancias lipofílicas. Inclusive el agua, pero recuerden que el agua es muy lento. En los canales iónicos, ¿cuáles son esos canales iónicos? Porque sus compañeros nos mencionaron varios. Lo voy a poner entre paréntesis mejor. Canales iónicos. ¿Cuáles son esos canales? Los canales, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son los tipos de canales iónicos? ¿Se acuerdan? Canales pasivos. Canales pasivos, o también se llaman de fuga, ¿sí? Esos canales siempre están abiertos todo el tiempo y pasan a través de ellos los iones, ¿sale? ¿Cuáles son los otros tipos de canales? Por ligando. Ajá, canales dependientes, le voy a poner así, dependientes de ligando, donde a este canal pues se une una sustancia, un ligando, y que permite el cambio de la conformación de esta proteína. Muy bien. ¿Qué otro tipo de canal? Para que se distinga. ¿Qué otro? Canal. ¿Hablan del sensible? Canal sensible al sensible o dependiente de voltaje. Ese lo vamos a ver un montón. ¿Vale? Y los canales dependientes de deformación. Los cuales, cuando este canal se deforma por algún estímulo externo, generalmente es externo, se abre y permite el paso iónico. ¿Vale? Entonces, canales dependientes de voltaje, no me acuerdo si aquí, no, aquí no había negritas, pero para distinguirlos, no puedo, canales iónicos, voy a poner de color rojo. Ay, no, control C. Voy a poner de rojo, pero bueno, sí se distingue cuáles son los tipos de canales, ¿verdad? Canales pasivos o de fuga, canales dependientes de ligando, canales sensibles al voltaje y canales dependientes de deformación. Estos lo tienen que aprender, chicos, eso es muy importante. Y la difusión facilitada es a través de canales de proteínas llamadas, ¿cómo? Proteínas transportadoras.
transportadoras. Las transportadoras. ¿Vale? Donde estas proteínas transportadoras tienen un sitio específico para una sustancia en específico, son saturables, ¿sí? Y creo que esos son los principales, que son específicas y saturables, ¿vale? Importantísimo, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Que es el ejemplo que nos dieron sus compañeros. Entonces, aquí vamos a ponerle una llavecita, ¿no? Y dentro del transporte activo, pues tenemos el transporte activo primario. ¿Sí? El ejemplo aquí fue la bomba. Son las bombas. ¿Como cuál? Sodio, potasio. Ese es un ejemplo, porque ya nos platicaron sus compañeros de un montón de ejemplos. La bomba sodio potasio, la bomba de calcio, la bomba de hidrogeniones, etcétera. Y el otro que es el transporte activo. Transporte activo secundario. Donde usa igual proteínas. Vamos a ponerle proteínas. Proteínas transportadoras, pero que usan diferentes tipos de movimientos. Ya vimos el antiporter y ¿cuál era el otro? Antiporter, que las sustancias van en diferentes direcciones y las otras donde van en la misma dirección se llama Simporte. Antiporte o antiporte, ¿no? Y simporte. Ejemplo, ya nos dijeron sus compañeras que simporte. Ejemplo, aquí vimos el de igual, transporte para glucosa. Transporte de glucosa. Y otros más. Y aprovecha aquí, ¿qué es lo que aprovecha para realizar este transporte? Aprovecha el gradiente de sodio generado por el transporte activo primario. Importantísimo. Esa es otra llave. Ay, le hice muy grandota. Y nos falta el otro, que también es un transporte activo. Vamos a ponerlo aquí también, que es el transporte en masa, el cual vamos a ver más adelante. Transporte en masa. Y este incluye ¿quién seguramente lo vieron por ahí? Incluye aquí a la endocitosis, y a la fagocitosis, los cuales implican mucho gasto de energía también, energía metabólica, ¿sí? Endocitosis y fagocitosis. Espérenme, nos falta otro. Endocitosis. Nos falta la exocitosis, que todo el tiempo nosotros estamos haciendo exocitosis y fagocitosis. Recuerden que endo se refiere a que mete o introduce, eso fuera accidente, ¿sí? Introduce a la sustancia, principalmente son los receptores que se encuentran en la membrana, proteínas, y la célula, por alguna razón, las introduce al interior de la célula, ya sea para degradar esas proteínas, ya sea para reciclar esas proteínas, ¿sí? Endo, recuerden que endo, dentro, ¿vale? Exo, afuera. Alguna sustancia, principalmente aquí aplica a los neurotransmisores u hormonas, ¿sí? Que esa célula se encarga de sintetizar, producir
estas sustancias químicas y las saca, ¿sí? Por medio de exocitosis, la cual también vamos a ver más adelante, a detalle. Y fagocitosis, algunas sustancias introducen agua, por ejemplo, ¿no? O estas sustancias sólidas, ¿vale? Pero principalmente aquí aplica a agua, ¿vale? O sustancias pequeñas, pues, solución, una sustancia pequeña en fagocitosis, se la comen, como fago es comer, ¿no? Fagocitosis, ¿vale? Esto es de manera general, pero es para que ya lo tengan ustedes aquí y lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿vale? Entonces, en esto consiste nuestro transporte. Inclusive existen un montón más tipos de transporte, pero nosotros vamos a enfocarnos solo a esos, ¿vale? Ahora, en su compañera, al final, fuimos viendo desde lo más fácil, que es difusión simple, ósmosis, que yo considero que todos este tipo de transporte, sea pasivo o activo, tiene su complejidad, es muy importante y tiene cierta complejidad en cada uno de este tipo de transporte. Al final, sus compañeras nos mencionaron el transporte activo, en el cual pues se genera un gradiente, eso es muy importante. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, sí se cambió, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a poner una membrana y sus compañeras ya nos comentaron que esta membrana, acuérdense que esta es la parte, bueno, aquí le voy a poner extracelular, es el, y aquí le voy a poner intracelular, ¿vale? Y gracias a que se presentan este tipo de transporte, difusión simple, difusión, transporte activo, transporte pasivo, pues en la parte de afuera de la membrana, pues va a estar cargada positivamente, ¿verdad? Entonces voy a copiar aquí nada más. Ustedes vayan haciendo su membranita así bien mona, bien bonita. Ay, no puedo escoger. Control copy, control V, así acá. Voy a poner aquí muchas control V. Entonces nuestra membrana está cargada positivamente, control V. Y como para qué nos sirven estas cargas, pues ya nos dijeron, ¿no? Pues para que haya movimiento iónico también, ¿no? Es importante. Ahí no me van a quedar con control V. Entonces para que haya movimiento de los iones, pero por medio de las cargas, ¿sí? Así lo voy a poner. Acá, en la parte interna de la membrana tiene o está cargada de manera negativa. Entonces vamos a ver. Control copy, control V. Y siempre una carga negativa va a estar acompañada de una positiva, o viceversa, una positiva de una negativa, es decir, están en pares, ¿verdad? Yo estoy tratando de ponerlas en pares, que la carga positiva de aquí arriba de la parte extracelular siempre está atrayéndose con una negativa. ¿Ya vieron? Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, para que ustedes lo pongan igual en su cuaderno, por favor. Entonces, siempre control V. Entonces, aquí una primera ley que obedece en mi membrana es la ley de las cargas, ¿no? Cargas, control V. Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se rechazan, ¿no? Le voy a poner otra carga. Ah, no, mejor copio esta. Control, copy, control V. Ay, no, no te quiero aquí. Quiero control copy, control V. ¿Sí? Entonces, está. ¿Sí? Entonces, por ahorita nos vamos a quedar así. Carga, sigue la ley de las cargas, es decir, que cargas diferentes se atraen. Si tuviéramos aquí un más positivo, pues se repelen las cargas, ¿sí? Entonces, siempre cargas diferentes se atraen. Positivo con negativo se atraen, ¿vale? ¿Gracias a qué? Pues gracias a que la bomba genera este gradiente eléctrico, es decir, diferencia de cargas. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, algo importante
que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que ya lo entendieron. Sus compañeros en unas, creo que en la clase anterior nos mencionaban justamente este movimiento de las cargas y movimiento iónico, lo que tenía acá atrás. Fíjense. Les pusieron compartimentos, inclusive yo creo que desde todos se enfocaron mucho esta parte y qué bueno que lo iban recapitulando y recapitulando para que les quedara claro. Lo único que voy a hacer es nada más recapitular esta parte para que quede totalmente claro, ¿sale? Fíjense, vamos a ver qué pasa con el gradiente químico primero. Si yo tengo aquí, les voy a poner puros bolitas, entonces voy a poner una, control copy, control V. Fíjense, ¿cuántas bolitas tengo? Hagamos de cuenta que son sustancias químicas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos de cuenta que es sodio. Sodio. Lo voy a poner aquí. Cloruro de sodio. Que es como que siempre el ejemplo que siempre se toma en cuenta, ¿no? Entonces voy a poner aquí. Ay, está enorme. Entonces, la voy a poner. Ay, ¿por qué no te mueves? No me parece. Entonces hagan de cuenta que control copy, control V, son las mismas, ¿no? Uno es el cloruro y otro es el sodio, ¿no? Entonces, si tenemos una membrana permeable, totalmente permeable, ¿qué va a pasar con este cloruro de sodio? Hagan de cuenta, este es el compartimento A y compartimento B. ¿Qué va a suceder a lo largo del tiempo? ¿Qué va a pasar, chicos? A lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar con con este cloruro de sodio? Si mi membrana es totalmente permeable a lo que sea. En este caso tengo cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener la mitad de un lado y la mitad del otro. Así es. Entonces se van a igualar las concentraciones. ¿Estamos de acuerdo? Ay, Sí. ok. Entonces se igualan las concentraciones tanto del sodio como del cloruro. Y aquí hablamos de gradiente. Bueno, no se está generando ahorita, pero estamos hablando de la parte química. 1, control V, control X. Entonces vamos a ponerle control copy, control V, control V. Un control. La vamos a mover para acá. Entonces, ¿cuántas moléculas de cloruro quedarían acá? Pues quedarían 3 y 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos con las de sodio, que son las rojas. Entonces, para que le pongan el control copy, control V, control V. Y esta la vamos a mover para acá. Entonces la concentración, control V, igual. ¿Vale? Es decir, tenemos las mismas, control copy, control V. La misma cantidad de un lado que de otro. ¿Vale? Esto hablamos con respecto a equilibrio químico. ¿Sí? Ahora, si mi membrana fuera solo permeable para el sodio y no para el cloruro, que vamos a poner aquí el ejemplo. Voy a poner lo mismo. Lo malo que no se copia, no se puede copiar todo. Vamos a ver si se puede duplicar. Digo, bueno, pero solo me lo va a copiar. Bueno, entonces hagamos de cuenta. Lo voy a poner como hace rato.
Otra vez, las mismas bolitas. Tenemos aquí nuestra bolita de sodio. Entonces, control V, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Igual 6 bolitas de sodio. Y, bueno, 6 moléculas, perdón. 6 moléculas de sodio. 6 sodios y 6 cloruros, porque siempre van acompañados, ¿no? Control copy, control V, 3, 4, 5, 6. Ok. Pero mi membrana solo es permeable al sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Qué va a pasar a lo largo del tiempo también? ¿Qué va a pasar con...? Recuerden que mi membrana solo es permeable al sodio. Entonces, por gradiente químico, ¿qué va a pasar con el sodio? Se igualan las concentraciones de ambos lados, pero la del cloruro pues quedaría igual, ¿no? De un solo lado. Así es. Entonces, fíjense, control V. Se iguala la concentración del sodio de un lado y del otro. ¿Estamos de acuerdo? Control copy, control V. Ajá, hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa con el cloruro? Pues como el cloruro no se puede mover, bueno, sí se mueve, pero no puede atravesar la membrana. Control copy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. El cloruro no puede atravesar la membrana. ¿Y qué es lo que va a hacer el cloruro? Solo se mueve, porque acuérdense que de acuerdo al gradiente químico, pues si aquí hay más concentración en A y en B no hay nada, pues tiende a moverse, ¿estamos de acuerdo? Pero no puede atravesar la membrana, solo se mueve, pero no atraviesa la membrana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está generando al querer pasar de A a B? Pues que la membrana del otro lado, ¿cómo se va a cargar? ¿Va a tener carga, sí o no? Sí, tendría carga mayormente negativa porque los cloruros quedaron de ese lado, ¿no? Exactamente, entonces tenemos una, muy bien, 2, 3, bueno, hagan de cuenta aquí que toda está cargada, toda la membrana, 4, 5 y 6. Va a quedar cargada mi membrana y por lo tanto aquí vamos a hablar ahora vamos a hablar del gradiente eléctrico, ¿vale? Como ya se cargó mi membrana de un lado, del otro lado mi membrana se encuentra, ¿cómo se encuentra? Positiva. Positiva. Pero fíjense, ¿qué pasa ahora con el sodio? El sodio llegó a un equilibrio químico, estamos de acuerdo, porque hay 3 sodios de un lado y 3 del otro. Pero ahora, como ya se cargó mi membrana, ahora el sodio se va a mover, pero porque está siendo atraída por esta carga negativa, ¿sí? Acuérdense que las cargas diferentes se atraen. Entonces, por potencial, vamos aquí a hablar de potencial químico y potencial eléctrico. Aquí, acuérdense que se igualaron de manera química y por lo tanto hablamos de un potencial químico. Y aquí, como ya mi membrana se está cargando, entonces ya existe un potencial eléctrico, es diferencia de cargas. Entonces, mi sodio va a tender a moverse al otro lado, pero por las cargas que están del otro lado, ¿sí? ¿Se va a mover hasta qué momento? Pues hasta que, le voy a poner acá abajo, hasta que mi potencial químico se iguale al potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, pues ya se deja de mover en este caso, el sodio, ¿vale? Cuando se iguala el potencial químico y el potencial eléctrico. Entonces, aquí vamos a hablar de algo que sus compañeros ya también hablaron, que es, que a lo mejor no lo dijeron como tal, pero vamos a hablar de Nernst. Vamos a ponerle aquí, de Nernst. Nernst, ¿sí? Fue un investigador muy famoso en aquel entonces, yo creo que eran como los 60s,
en los 50 por ahí, en el que él asumía que, pues haciendo este ejercicio, donde ponían contenedores tanto sodio como potasio, cloruro de sodio, entonces en algún momento se igualarían las concentraciones y al igual el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces Nernst dijo que, decía o proponía que todas las células iban a alcanzar un equilibrio electroquímico, ¿sí? Tanto químico como eléctrico, ¿sí? Entonces que en este caso, en ese entonces se creía eso, pero vamos a ver más adelante que pues posiblemente sí, posiblemente no, vamos a ver. Entonces, para esto, primero nosotros estábamos hablando de esto, quédenselo, ¿vale? Entonces, justamente hablábamos de esto, ¿sí? Obedece a que de un lado se carga negativamente y del otro lado positivamente, porque hay algo entonces en la parte interna de la célula que está haciendo que se cargue de manera negativa la cara interna de la célula, así como vimos el ejemplo de los contenedores, ¿vale? Ahora, otro dato importante es que sus compañeros también nos dijeron, bueno, pues es que la membrana es electrogénica, es decir, genera cargas o está guardando cargas. Estamos de acuerdo que cuando nuestra membrana se carga afuera de manera positiva y adentro de manera negativa y están siendo atraídas estas cargas, pues quiere decir que mi membrana está cargada, es decir, está guardando estas cargas, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de un tipo de material que se encarga de guardar estas cargas. Aquellas personas que saben un poquito de electricidad, ¿saben cómo se llama ese material que se encarga de guardar cargas? Por ejemplo, algo que ustedes usan en casa y que guarda cargas, ¿recuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama ese material que... Ajá, exactamente, son las baterías o las pilas, ¿no? Que son las que guardan carga. ¿Cómo se le llaman esas pilas, esas baterías? Y de hecho, mi membrana funciona como esa batería porque está guardando cargas. ¿Se acuerdan cómo se llama? No. ¿Son celdas galvánicas? Ajá, pero ¿qué nombre se le da? Empieza con C. A ver. Luego sigue una... ¿Catión? No. Ajá, cátodo. No, empieza con... No, no es cátodo. K. Luego capa. ¿Capacitancia? Muy capacitor, ¿sí? Capacitor, muy bien, capacitor. Entonces, todas aquellas, en este caso nosotros hablamos de este material, bueno, de la membrana, pero hay material que guardan las cargas y además las separan. O sea, guardan las cargas, pero están separadas. Se le llama capacitor, ¿vale? Entonces, mi membrana actúa como un capacitor, igual que una pila. Por ejemplo, ¿no? Las pilas son capacitores porque guardan cargas y además están separadas. ¿Vale? Y como ya dijimos que pues mi membrana está cargada, es decir que mi membrana tiene voltaje, ¿sí? Lo voy a poner de color negro porque entonces voy a... Entonces, no, verde. Entonces mi membrana está cargada, quiere decir que mi membrana tiene un voltaje. ¿Se acuerdan que si alguna vez han visto las pilas o las han usado, siempre compran de un voltaje determinado? ¿Sí las han visto, las pilas? Ah, pues de 1.5 volts. No, pues que de tanto volts, de 5 volts, etcétera. Quiere decir la cantidad de cargas que presenta esa pila. Es decir, que tiene un voltaje determinado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Vale. Ahora, si nosotros solo colocamos nuestra membrana, así como yo la tengo, hagan de cuenta que está totalmente cerrada, pues.
y yo tengo iones afuera, tengo un ion, a lo mejor tengo sodio, acuérdense siempre de ponerle en la carga, ¿sí? Sodio, ¿sabes? El ion que sea, ¿no? Calcio, tiene dos cargas positivas, ¿no? Por ejemplo. Y aquí no tengo nada. Ejemplo, acuérdense, eso es un ejemplo. Entonces, el sodio y el calcio pues tienden a moverse, ¿sí? Por este potencial químico, ¿vale? Entonces, el sodio hacia dónde se tendría que mover, de la parte extracelular hacia dónde, Hacia la intracelular. hacia la parte intracelular, y el calcio de la extracelular hacia también la parte intracelular, ¿sale? Pero si se dan cuenta, esta membrana que yo coloqué aquí, pues no tiene pues esa facilidad para que mis iones atraviesen esta membrana, ¿vale? Por lo tanto, cuando mi sodio se trata de acercar para pues, pasar esto es, acuérdense, por gradiente químico, acuérdense. Quiere pasar de afuera hacia adentro, pues se crea una resistencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es decir, esa fuerza que se opone al paso de los iones. Hay resistencia. Y como es esa resistencia, es muy alta. ¿Sí se entiende esta parte, chicos? Resistencia. Sí, supongo que es por las cargas, ¿no? Sí. Ajá, aquí ya vamos a involucrar tanto la química como la eléctrica, por las cargas, exactamente. Resistencia. Entonces mi membrana, aparte de que es un capacitor, tiene voltaje, también presenta la resistencia. Resistencia, ajá, que es la fuerza que se opone al paso iónico, ¿sí? Primero, porque si de manera química, pues no puede atravesar fácilmente la membrana porque está cargada. Mis iones están cargados, ¿sí? No hay nadie que le permita que pase fácilmente a través de la membrana, ¿no? Chicos, se va a acabar el tiempo, nos vemos a las 10. Ay, pues nos vemos aquí luego, para que nos dé tiempo y les dé su descanso a las 10. Hoy que tenemos seminario. No, nos vemos a las 11 en laboratorio. No, pues sí. Entonces, 10:05. Digo 10:05, 10:15 nos vemos, ¿vale? Sí, profe. Sí, Vale. profe.
para tratar de disminuir esta resistencia? De lo que ya nos platicaron sus compañeros en las presentaciones. ¿Qué tiene la membrana? ¿Qué tiene la membrana para disminuir esa resistencia? Pues algunos canales. Exactamente, muy bien. Tiene canales. Esperen, déjame abrir. Ajá, tiene canales. Y ya vimos que existen diferentes tipos de canales. Vamos a ponerle aquí unos canales de color. Voy a poner rojo, ¿vale? Vamos a poner primero un canal aquí. Habíamos hablado de unos canales que están todo el tiempo abiertos. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos canales? Iónicos, que están todo el tiempo abiertos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos canales que están todo el tiempo abiertos? ¿Son porinas? Ajá, son poros y se llaman canales pasivos, acuérdense. Canales pasivos o de fuga, ¿sí? Entonces aquí yo puse un canal pasivo que está abierto todo el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, como ya le pusimos este canal, pues hagamos de cuenta que generalmente los canales pasivos son para sodio y potasio, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí a potasio. Se genera una corriente iónica, ¿estamos de acuerdo? Cuando los iones ya pasan a través de la célula por medio, en este caso, de canales u otro tipo de canales, cual sea, pero que sea iónico, entonces se habla de que hay una corriente iónica. ¿Vale? Corriente. Entonces voy a ponerle aquí que hay corriente. Ajá. Que es el movimiento de los iones a través de la membrana. Pero además, como ya pusimos un canal que facilitara el paso de los iones, vamos a hablar de algo que se llama, bueno, aquí nos vamos a referir a la conductancia, ¿vale? Entonces vamos a poner, bueno, que esta flecha es hasta acá abajo, ¿no? Porque al final mi ion pasa de un lado a otro, por lo tanto, vamos a hablar de que hay conductancia. ¿Qué es esa facilidad? La facilitación de paso iónico, ¿vale? A través de canales. Esos son canales pasivos que todo el tiempo están abiertos y eso hace que mi resistencia de la membrana disminuya, ¿vale? Pero recuerden que también tenemos otros canales que se llaman canales dependientes de voltaje, que vamos a poner aquí, y que más adelante vamos a, de hecho sus compañeros también nos platicaron de esos canales dependientes de voltaje, que cuando se modifique este voltaje, el voltaje de la membrana, estos canales se abren, por lo que si yo digo que mis canales se abren cuando hay modificación de voltaje, quiere decir que cuando no se modifica el voltaje, mis canales están cerrados, ¿sí? Por lo tanto, mis canales están cerrados porque tienen una pequeña compuerta en la parte interna de la, aquí. Voy a poner como algo así, ¿sí? Que es parte de la proteína y está cerrada. ¿Sí? Cuando está cerrado mi canal, dependiente de voltaje, aquí le voy a poner el nombre. Voy a poner canal dependiente o sensible a voltaje, ¿no? Es lo mismo, canal dependiente de voltaje. Voy a poner aquí, más chiquito porque no necesito tanto espacio. Y al otro le voy a poner canal. Este es un canal de fuga. Voy. Canal de fuga. ¿Verdad?
nuestro canal de fuga y nuestro canal dependiente de voltaje. Cuando yo coloqué, bueno, cuando están presentes mis canales de fuga, pues la resistencia disminuye, ¿estamos de acuerdo? Pero aún así hay resistencia porque también otros canales, pues quieren pasar a través de estos canales dependientes de voltaje, pero pues si están cerrados, pues mi resistencia está alta, ¿sí? A pesar de que tenemos canales de fuga, pues sigue alta, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia el voltaje de mi membrana? Pues estos canales se abren. Voy a ponerlo a un lado, aquí, lo voy a poner que ya está abierto, y cuando se abre mi canal, ¿qué pasa con la resistencia? Uy, salió chueco. ¿Aumenta o disminuye cuando mi canal se abre? Poner aquí, esa es mi compuerta. Y ya se abrió, ¿sí? Porque hubo un cambio de voltaje. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia, chicos? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye aún más, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí que es un canal, que ya está abierto, este está cerrado, pero déjenme ponerle que está cerrado para que se entienda. Este está cerrado, y el otro está abierto. Control copy, control V. Y ese está abierto, por lo tanto, la resistencia disminuye más. Abierto. Recuerden que se abre cuando hay una modificación del voltaje, acuérdense, es importante. Aquí no le voy a poner control copy, control V, control copy, control V. Ay, no, está. Nomás para que vean que aquí, control copy, también está cargada la membrana. O sea, no crean que no está cargada mi membrana. Control V, está cargada. Toda la membrana está cargada. ¿Sí? Control V. Toda, menos que haya algún material que impida que esté cargada en esa zona. Control V. Pero si no hay material que le impida, está cargada. ¿Sí? Control copy. Control V. Acuérdense que es una carga positiva por una negativa. Siempre, siempre, siempre. Entonces toda la membrana está cargada. Ajá. Entonces, fíjense. Y lo que les estoy hablando aquí son de las propiedades pasivas. Voy a poner aquí propiedades pasivas. Propiedades pasivas eléctricas de la membrana. ¿Cuáles son esas propiedades pasivas eléctricas de la membrana? Primero, que mi membrana es un capacitor que es capaz de guardar cargas o almacenar, ¿no? Entonces, gracias a que es un capacitor, entonces tiene la capacidad de generar voltaje, ¿sí? Y también tener resistencia, además de que presenta corriente y conductancia. ¿Sí? Esas son las propiedades pasivas eléctricas de la membrana. Ahora, otra cosa importante es que yo les dije que una carga positiva por una negativa. Siempre va a estar así distribuidas las cargas de la membrana. Pero necesitamos un material pues, que permita permita justamente la separación de cargas, ¿no? ¿Cómo se le llama ese material que permite la separación de cargas? Sea en una pila, sea aquí en la membrana. ¿Cómo se le llama ese material? ¿Es un aislante? Es un aislante. ¿Cómo se le llamará a ese aislante? A ese material que está aislando o que trata de separar las cargas,
Se le llama material dieléctrico. Seguramente lo han escuchado por ahí. Dieléctrico. ¿Sí? Material dieléctrico. En este caso, ¿quién es nuestro material dieléctrico? Hablando de la membrana. ¿Qué parte de la membrana? ¿Fosfolípidos? Los fosfolípidos, muy bien. Fosfolípidos. El material dieléctrico que se encarga de separar las membranas se llama dieléctrico y en este caso, hablando particularmente de mi membrana, se llama fosfolípidos. ¿Vale? Entre más grueso esté este material dieléctrico, ¿cómo será la atracción de las cargas? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, así es. Entonces, necesitamos que este material dieléctrico tenga cierto grosor, pues para que mis cargas sean atraídas una con otra. ¿Estamos de acuerdo? Entre más gruesa esté mi membrana, menor atracción o nula atracción de las cargas, ¿vale? Ahora, otra pregunta. Yo les dije que mi membrana pues tiene un voltaje. ¿Por qué? Pues porque está cargada. ¿Cómo sé que tiene cierto voltaje? También sus compañeros nos hablaron de eso, en el cual un grupo de investigadores se encargó de medir el voltaje de la membrana con un, ¿cómo se llaman estas cosas que se usan para medir y que están adaptadas a multímetro? Ay, se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cómo se llama, chicos? Ayúdenme. ¿Cómo se llama?